Hola, saludos alumnos de Fisiología de segundo año. Vamos a culminar hoy el estudio de la unidad de Fisiología Gastrointestinal. Ya en una primera entrega analizamos cómo es la motricidad, cómo logra el aparato digestivo propulsar el contenido desde la boca hasta el extremo distal del tubo digestivo. Y el día de hoy analizaremos cuál es la finalidad última del aparato digestivo, como es la digestión y absorción de los nutrientes que son vitales para el organismo. En esencia, aparte de las vitaminas, que son lo que se llaman oligoelementos, nosotros necesitamos para nuestras funciones energéticas el aporte de tres principales nutrientes, que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Para nosotros poder obtener el acceso a estos nutrientes, nosotros los ingerimos como grandes macromoléculas que están en su estado natural. En el caso de los carbohidratos como almidones, disacáridos, polisacáridos. En el caso de las proteínas, pues como tal son largas cadenas de aminoácidos, y en el caso de los triglicéridos, de las grasas, las ingerimos como triglicéridos. Desde el punto de vista bioquímico, estas grandes moléculas se forman por un proceso que se llama condensación, el cual no es otro que una molécula cede un ion hidroxilo y otra cede un ion hidrógeno, se libera agua y se forma un enlace entre las dos moléculas, así como se van formando, tanto para las grasas como para los carbohidratos y las proteínas. Eso se llama condensación. Y para la digestión de estos tres elementos se va a producir un proceso inverso que se llama hidrólisis. Es inverso porque lo que se hace es agregar una molécula de agua que entonces ahora va a ceder un ion hidroxilo y un ion hidrógeno. Se rompen los enlaces y entonces se liberan los compuestos. Esto cabe para entonces las tres nutrientes principales: carbohidratos, proteínas y grasas. Vamos a ver hoy cómo hace el aparato digestivo para hacer esa digestión que necesita y cómo hace la absorción de los mismos. Entonces, para hacer esa digestión se necesita la secreción de ciertos compuestos que se llaman en forma global los jugos digestivos. Podemos ver en este cuadro que en total se producen a lo largo del tubo digestivo aproximadamente 7 litros de secreciones, aparte del promedio de 1,5 litros a 2 litros que ingerimos con alimentos y bebidas. Quiere decir que el aparato digestivo tendrá que absorber estos 9 litros de líquidos que van a atravesar el tubo digestivo. Podemos ver acá que cada uno de estos componentes de estas secreciones tienen pH diferentes, lo que nos hace pensar de inmediato que las distintas secreciones pues tienen también composiciones distintas. Vamos a comenzar por la primera secreción, la que encontramos en la parte más proximal del tubo digestivo, que es la saliva, que por supuesto viene de las glándulas salivales, que ya sabemos las principales son la glándula submaxilar, la glándula parótida y pequeñas glándulas sublinguales. La saliva tiene dos tipos de secreción, una secreción primaria y una secundaria. La primaria proviene de los ácidos. Esencialmente allí se va a producir moco y tialina. La tialina es una alfa amilasa, es una enzima digestiva que va a comenzar la digestión de los carbohidratos en la boca, de los almidones. Y se produce también moco, que va a cumplir una función lubricante del bolo alimenticio, así como de la propia mucosa de la cavidad oral.
Una vez que se produce la secreción primaria y que éste entra en los canalículos o en los conductos de los conductos salivales, se va a producir allí un intercambio de electrolitos que fundamentalmente se basa en la absorción activa de iones sodio. Estos iones sodios, al absorberse de forma activa, como son cationes, van a arrastrar para mantener la electroneutralidad aniones. En este caso serán la absorción de iones cloro. Al mismo tiempo, se va a producir una secreción activa de iones potasio, que son cationes, que a su vez arrastrarán a aniones bicarbonato. Por lo tanto, la secreción salival es una secreción rica en iones potasio y iones bicarbonato, y muy pobre en iones sodio y iones cloro. Esto se da muy poco una situación en la cual la persona pueda tener pérdidas importantes de saliva, pero puede eventualmente suceder, por ejemplo, en circunstancias en las cuales por alguna razón la persona tenga alguna obstrucción esofágica, como por ejemplo un tumor o cualquier situación que obstruya la luz del esófago, como una estrechez, una estenosis. Esto hará que la persona siga produciendo saliva, pero tenga que expulsarla porque no la puede deglutir. Y si vimos en el cuadro de la lámina anterior, se produce más o menos 1 litro diario de saliva, que es rica entonces en iones potasio y iones bicarbonato. Y por ejemplo, si una persona está perdiendo saliva constantemente, podría conllevar, si no se realiza la reposición adecuada, a que la persona sufra una disminución del potasio y del bicarbonato sérico. De allí la importancia de saber la composición electrolítica de la saliva. Y bueno, aparte entonces ya sabemos que la digestión de los carbohidratos comienza en la boca con la secreción de tialina. Aproximadamente el 20% de la digestión de los carbohidratos depende de esta enzima salival. Ella, su efecto digestivo dura aproximadamente unos 25 minutos, porque una vez que cae en el estómago, veremos que en el estómago se produce una secreción fundamentalmente ácida, y al cambiar el pH alcalino de la saliva por un pH ácido en el estómago, hace que esta enzima se inactive. Y el moco, por su parte, sirve para lubricar el bolo alimenticio para que descienda fácilmente a lo largo del esófago. Además de esto, sirve para lubricar la mucosa oral, y la propia saliva como medio líquido sirve como para hacer un efecto de lavado mecánico de las bacterias que tenemos en la boca. De manera que si por alguna circunstancia se deja de segregar saliva, bien sea por ejemplo por la destrucción de las glándulas salivales, por cualquier motivo, o por una inhibición farmacológica de la secreción salival, entonces las bacterias puedan proliferar enormemente y comienzan a aparecer caries dentales, ulceraciones, crecimiento de hongos, etc. Es la importancia de la distinta composición de la saliva. Ahora, ¿cómo se regula esa secreción? Nosotros sabemos que no podemos controlar de manera voluntaria la secreción salival. Y si es algo que es completamente involuntario, pues tenemos que suponer que está regulada a través del sistema nervioso autónomo, principalmente de la rama parasimpática. ¿Qué es lo que sucede? Que los estímulos táctiles de cualquier sustancia que esté en contacto en la boca, especialmente los alimentos, sobre todo aquellos de superficie lisa, envían una información sensitiva al tronco del encéfalo, exactamente entre la unión del bulbo y la protuberancia, donde se encuentran dos núcleos, que son los núcleos salivales superiores e inferiores, y ellos entonces, estimulados por esa sensibilidad táctil, van a enviar una respuesta a través del nervio glosofaríngeo y del nervio facial para que se produzca la secreción salival. Aparte de esto, a estos núcleos salivales superiores e inferiores también llega información de centros superiores, especialmente del hipotálamo, que puede ser estimulado por, valga la redundancia, estímulos que no necesariamente son físicos, sino que pueden ser, por ejemplo, estímulos
de tipo olfatorio. El olor de una comida que nos provoca, o la sola visión de una comida, o el hecho de tener hambre, hace que el hipotálamo envíe estímulos excitadores hacia los núcleos salivales superiores y pueda desencadenar entonces la salivación como inicio para el proceso de digestión. Luego de la boca tenemos el esófago. Recuerden que el esófago es un órgano de tránsito. En él no se va a producir ni digestión ni absorción, simplemente sirve como puente entre la boca y el estómago. Entonces en el esófago vamos a tener fundamentalmente una secreción mucosa que va a tener dos finalidades. Una, lubricante, para permitir que el bolo alimenticio pueda deslizarse a medida que es propulsado por la contracción del esófago, como vimos en la clase anterior, puede deslizarse fácilmente a través de la luz. Pero además de eso, en el tercio inferior del esófago vamos a tener no solamente células mucosas simples, sino que también vamos a tener células mucosas compuestas que producen un tipo de moco especial que, para que entiendan ustedes, un moco más espeso, más grueso, que sirve para proteger el epitelio del tercio distal del esófago. ¿Por qué? Porque acá está la unión con el estómago. En el estómago vamos a tener una secreción ácida y aquí tenemos un esfínter, ¿ok? Un esfínter que es un engrosamiento de la musculatura del esófago, que cuando el bolo alimenticio llega a él, este se relaja, permite el paso del alimento y lo que debe ocurrir luego es el cierre inmediato del esfínter para evitar que el contenido gástrico haga reflujo hacia el esófago. Sin embargo, en algunas circunstancias puede refluir algo de contenido del estómago hacia el esófago y la mucosa del esófago no está preparada para soportar la acidez, el pH del jugo gástrico. Entonces el moco es donde entra, el moco esofágico del tercio distal entra a jugar un papel protector. Esto es importante porque en algunas circunstancias se puede producir una disfunción de este esfínter, el cual puede ser incompetente o tener cierto grado de incompetencia, lo cual puede provocar que entonces haya un reflujo del líquido del estómago hacia el esófago que logra superar el moco protector y logra erosionar la mucosa del esófago y produce diversos grados de esofagitis o incluso ulceraciones, y si eso se hace crónico, eventualmente puede inducir cambios en el epitelio del tercio distal del esófago que pueden conducir incluso a la formación de tumores esofágicos. Luego del esófago tenemos el estómago, ¿ok? Y la secreción gástrica, que tiene distintos componentes que vamos a estudiar en las siguientes láminas, pero de manera global la secreción gástrica la podemos dividir en tres etapas. La primera es una fase cefálica que está mediada por estímulos que vienen del hipotálamo. Esos estímulos pueden ser originados por la visión y el olor de las comidas, ¿okay? O la misma sensación de hambre. Así como se estimula la salivación, se envía información desde el hipotálamo anterior hacia el tronco del encéfalo y va a estimular entonces el nervio vago, ¿ok? El nervio vago entonces va a enviar una información excitatoria hacia la pared gástrica, ¿ok? Estimulando al plexo nervioso local, o sea, el plexo de Auerbach y Meissner, para inducir a su vez que estos estimulen a las células gástricas para que se produzca la secreción. Luego tenemos una segunda fase, que es la fase gástrica. La primera fase contribuye más o menos en un 20% de la secreción gástrica, mientras que la fase gástrica contribuye más o menos el 60%. Y esa fase gástrica es cuando se da cuando ya el bolo alimenticio comienza a caer en la cámara gástrica. Se producen reflejos nerviosos locales por la distensión de la pared del estómago, lo cual hace que el propio plexo nervioso de la pared gástrica estimule más a las células del estómago. A su vez, la distensión de la pared envía información aferente que vuelve hacia el estómago a través del nervio vago.
Y por otra parte, el hecho de haber contenido en el estómago va a estimular la secreción de dos hormonas que veremos más adelante, que se llaman gastrina y histamina, que aumentan la secreción del estómago. Y una tercera fase, que es la fase intestinal, que esta fase contribuye solamente con un 5 o 10% de la secreción gástrica, que está mediada por mecanismos nerviosos y hormonales que van a estimular a las células gástricas. Sin embargo, esta fase es mucho menos importante. Las más importantes son las dos primeras, que son las que contribuyen en más o menos el 90-95% a la estimulación de la secreción de los jugos gástricos. En este cuadro podemos ver los componentes de la secreción gástrica. Allí vemos que vamos a tener tres tipos de células principales. ¿Okay? Las glándulas oxínticas, las pilóricas y las fúngicas. En el caso de las glándulas oxínticas, ellas tienen varios tipos de células. Unas células que se llaman células parietales, que van a producir el ácido clorhídrico, unas células que se llaman células principales que producen el pepsinógeno y otras células que producen el factor intrínseco. Las glándulas oxínticas se encuentran distribuidas principalmente a nivel del cuerpo del estómago, y mientras que las glándulas pilóricas se encuentran principalmente en el antro y la región pilórica, y van a producir principalmente moco y gastrina. El moco tiene una función protectora del epitelio gástrico. Es bueno saber que el moco se produce en realidad en toda la superficie del estómago, pero sobre todo en la región pilórica. En la formación del moco está involucrada en la cadena del ácido araquidónico, la producción de prostaglandinas, que lleva a la formación de un moco que tapiza la pared gástrica y que protege al epitelio subyacente de la acción deleteria del ácido clorhídrico. Cuando se produce, esto tiene que estar en un equilibrio, la producción de ácido clorhídrico y la producción de moco. Si por alguna razón se viera interrumpida o disminuye la secreción de moco, entonces el ácido clorhídrico puede horadar la mucosa gástrica y llevar a la producción de úlceras. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se interrumpe la producción de moco, por ejemplo, con la utilización de medicamentos como los antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno, aspirina, diclofenac sódico. Todos esos medicamentos que son antiinflamatorios lo hacen interrumpiendo ciertos niveles de la cadena del ácido araquidónico y llevan a una disminución de la producción de moco. Por eso ustedes han escuchado que hay medicamentos que pueden ser gastroerosivos, como estos que acabamos de mencionar. La gastrina, por su parte, ya veremos que incrementa la producción del pepsinógeno y el ácido clorhídrico. Y por último tenemos las glándulas fúngicas, como su nombre lo dice, se encuentran ubicadas en el fundus gástrico, y van a producir primordialmente una hormona local que se llama grelina, que más adelante veremos cuáles son sus efectos. Entonces podemos esquematizar de una manera, si podemos llamarla anatomofisiológica, el estómago. ¿Okay? Entonces vemos que en la región del antro y píloro se secreta fundamentalmente gastrina y moco, que no está señalado acá. En la región del cuerpo gástrico, fundamentalmente ácido clorhídrico, pepsinógeno y factor intrínseco. Y en la región del fundus gástrico, fundamentalmente grelina. Este esquema que estamos viendo acá es bastante importante porque se puede tomar en cuenta para ciertos procedimientos que se realizan en el tratamiento, por ejemplo, de la obesidad o en el tratamiento quirúrgico de la enfermedad osteopéctica, aunque prácticamente hoy en día con el advenimiento de medicamentos para el tratamiento de esta enfermedad, esos procedimientos se han dejado de utilizar, pero aún eventualmente se pueden usar, sobre todo en casos de emergencias, y tienen un fundamento fisiológico. Entonces vamos a comenzar estudiando cómo se produce la secreción del ácido clorhídrico. Esta suele ser un
una pregunta de examen, ¿ok? Entonces, ¿cómo se forma el ácido clorhídrico, que es esencial para la función del estómago? Ya veremos por qué. Entonces, en la célula parietal, como toda célula tiene agua, y lo primero que se produce es una división de la molécula del agua, la cual se divide en un ion hidroxilo y un ion hidrógeno, ¿ok? El ion hidroxilo a su vez puede combinarse con el dióxido de carbono para formar bicarbonato. Y el ion hidrógeno, ¿ok?, que es un protón, a su vez, entonces, va a ser intercambiado con una proteína transportadora por un mecanismo de contratransporte que se encuentra en la membrana celular, que da hacia el lado de la luz del canalículo, de manera que se secreta hidrogenión y se absorbe potasio. Este es un mecanismo que requiere un alto consumo de energía, porque, como vemos acá, el hidrogenión en la luz del canalículo logra concentrarse hasta 155 miliequivalentes por litro, que es una concentración miles de veces superior a la concentración de los hidrogeniones en el extracelular y en el intracelular. Por su parte, el bicarbonato que se forma por este lado es intercambiado también por una bomba, ¿ok?, que intercambia bicarbonato por cloro. Este potasio que está acá proviene del intercambio que hay de la bomba de sodio-potasio que nosotros conocemos. Y entonces este cloro se va a venir y va a difundir hacia la luz del canalículo. Y bueno, se va a unir entonces en la luz del canalículo hidrogenión con cloro. O sea, HCl, que nosotros conocemos desde que estudiamos en el liceo, que HCl es ácido clorhídrico. Bien. La presencia de estos solutos, porque estos son iones, son solutos, me crean un medio hipertónico en la luz del canalículo que, por ósmosis, sabemos que donde hay muchos solutos se va a arrastrar agua por ósmosis, entonces va a haber paso de agua que va a servir como vehículo para el transporte de estos solutos que están ahora en el canalículo de las glándulas parietales. Ahora, ¿cuáles son los factores que pueden estimular la secreción de ácido clorhídrico? Tenemos acá un diagrama de una célula parietal y vemos que esta célula tiene algunos receptores en su membrana que van a favorecer la actividad de la bomba de protones, que es la bomba que saca hidrogeniones a la luz del canalículo y mete potasio a la célula. Fíjense que eso está mediado por la formación de AMP cíclico, que va a inducir mayor actividad de la bomba de protones. En realidad, esto es un diagrama como para hacernos entender cómo funciona esto. No necesariamente es que está la célula allí, que la AMP cíclico podríamos imaginar que es que esta bombita da más vueltas, ¿ok? En realidad lo que sucede es que acá en la membrana celular hay unas estructuras que se llaman vesículas inmaduras, que cuando se produce esta estimulación, esta situación del AMP cíclico hace que esas vesículas inmaduras formen más bombas de protones. Entonces, en realidad lo que se hace es formar nuevas bombas de protones que nosotros representamos diagramáticamente de esta manera, pero en realidad son proteínas que se meten allí en la pared de la membrana celular y entonces hacen ese intercambio de protones por potasio. Entonces, fíjense, la presencia de acetilcolina, que por supuesto es el principal neurotransmisor del nervio vago, la presencia de gastrina y la presencia de histamina estimulan este mecanismo, ¿ok? ¿Cómo lo hacen? Entonces ya sabemos que lo que van a hacer es formar más bombas de protones para que haya más intercambio. Entonces esto podemos aplicarlo en nuestra vida médica diaria. ¿Para qué nos sirve esta fisiología? ¿Okay? Porque siempre yo quiero llevarlos a cómo aplicamos esto a nuestra realidad como médicos. Entonces, fíjense, por ejemplo, la estimulación vagal con la acetilcolina. Cualquier situación o intervención farmacológica que incremente la estimulación del nervio vago me va a estimular la secreción de ácido. Entonces vamos a suponer una persona que es fumadora,
¿ok? La persona fumadora que está ingiriendo nicotina. Y sabemos que la nicotina va a actuar sobre receptores nicotínicos que existen tanto en los receptores en el sistema nervioso simpático como parasimpático. Entonces, si tenemos más nicotina, vamos a tener acá, en el caso de la pared gástrica, mayor liberación de acetilcolina, por lo tanto mayor producción de ácido. Por eso el paciente fumador es un paciente que tiene mayor predisposición que otra persona a la formación o a padecer enfermedades acidopécticas, porque se pierde el equilibrio que estaba hablando en la lámina anterior, que tiene que haber un equilibrio entre la formación de ácido clorhídrico y moco. Si formas más ácido clorhídrico del habitual, pues sobrepasas ese equilibrio y eventualmente puedes lesionar la pared del estómago. Fíjense que también la gastrina tiene sus receptores acá y la histamina. En el caso de la histamina, ustedes habrán escuchado por ahí hablar de algunos medicamentos como por ejemplo la ranitidina, cimetidina, famotidina, que fueron los primeros medicamentos que se comenzaron a usar para el tratamiento de la enfermedad acidopéptica. ¿Y qué es lo que hacen esos medicamentos? Esos medicamentos se unen al receptor de histamina que se llama receptores H2 para diferenciarlos de otros receptores H1 que existen en otras partes del cuerpo. Entonces hacen una inhibición competitiva, se ubican acá e impiden que la histamina se una a su receptor. Como se produce este bloqueo, entonces existirá una menor formación de bombas de protones, por lo tanto menor secreción de ácido, y ese es su mecanismo de acción. En el caso de la gastrina, antes de que existieran los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad acidopéptica, se hacían cirugías en las cuales se resecaba el antro gástrico, algo que se llama antrectomía, extirpar el antro gástrico. ¿Y por qué se extirpaba el antro gástrico? Bueno, porque al extirpar el antro, si recordamos el cuadro anterior, se estaban eliminando las células productoras de gastrina, por lo tanto había menor producción de gastrina, por lo tanto menor producción de ácido. Fíjense que en estos mecanismos, si lo tratamos por separado, por ejemplo, si utilizamos un medicamento bloqueador de los canales de los receptores H2, todavía vamos a tener el efecto de la gastrina y de la acetilcolina, por lo tanto no se va a bloquear por completo la secreción de ácido. Igual si nosotros quitábamos el antro, no vamos a tener gastrina, pero seguíamos teniendo histamina y acetilcolina, por lo tanto esas tres formas de tratamiento no son completamente efectivas para el tratamiento de esta enfermedad. Luego vinieron, y sigamos aplicando la fisiología, nuevos medicamentos para el tratamiento de la enfermedad acidopéptica, como lo que se llaman los bloqueadores de bomba de protones. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Bueno, como su nombre lo dice, son bloqueadores de la bomba de protones. Ellos se unen, porque esta bomba de protones, como les dije, es una proteína. Entonces, ¿qué hacen esos medicamentos? Se meten dentro de la bomba, rompen algunos enlaces y evitan que ella funcione. ¿Ok? Entonces, estos medicamentos como el omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, rabeprazol, actúan directamente sobre la secreción del hidrogenión, del ácido. Entonces pueden bloquear en un mayor porcentaje la secreción de ácido, por lo tanto son más efectivos en el tratamiento de la enfermedad acidopéptica con respecto a los que mencioné anteriormente. Sin embargo, como les dije, aquí estamos representando una bomba en un diagrama, pero constantemente se pueden estar formando bombas de protones. Entonces, sobre todo cuando el estómago está vacío, en el ayuno, por ejemplo, es donde pueden haber mayor cantidad de bombas de protones, y por eso es que esos medicamentos solemos utilizarlos con el paciente en ayuna. Pero recuerden que esos medicamentos tienen una biodisponibilidad, una vida media, ¿ok? Y dependiendo de la vida media de cada medicamento, ellos van a hacer el efecto bloqueante durante cierto lapso de tiempo, luego del cual ya no van a actuar y se van a formar nuevas bombas. Por lo tanto, hoy en día existe ya más la tendencia a no utilizar solamente en el ayuno el medicamento, sino utilizarlo también en horas de la noche, o podemos ayudarnos, por ejemplo, con bloqueadores de los receptores H2 para disminuir aún más la secreción del ácido. Esa es la aplicación que le podemos dar a esa fisiología.
Luego venimos con la secreción del pexinógeno que se produce por las células principales, ¿ok? Que forman parte de las glándulas oxínticas. ¿Y qué es lo que es el pexinógeno? El pexinógeno no es otra cosa que un zimógeno. ¿Y qué es un zimógeno? Lo vimos en bioquímica, es una enzima inactiva. Y las enzimas son proteínas que tienen una actividad catalítica, ¿ok? Entonces, el pepsinógeno es una proteína muy grande que se segrega, y cuando se segrega no tiene ningún tipo de actividad, pero que una vez que entra en contacto con el ácido clorhídrico, como es un medio ácido, ese pexinógeno pierde algunos aminoácidos y se transforma, cambia la configuración de la proteína y pasa a ser una enzima activa que se va a convertir entonces en pepsina. Y la pepsina tiene una actividad digestiva, una actividad catalítica sobre las proteínas que estamos ingiriendo. Entonces, las proteínas comienzan a ser escindidas, que es lo que hace la pepsina. La pepsina le mete, como le dije al comienzo de la clase, moléculas de agua a las grandes proteínas, rompe los enlaces, o sea, hace hidrólisis y va a formar péptidos más pequeños, ¿ok? En cadenas polipeptídicas más pequeñas. Incluso puede llegar a formar aminoácidos individuales que son más fáciles de digerir más adelante y por supuesto de absorberse a través del intestino. Entonces en el estómago es esto fundamentalmente lo que ocurre. Crear un medio ácido para que la enzima pepsinógeno se pueda transformar en pepsina y comenzar la digestión de las proteínas, ¿ok? Aparte de eso, se produce otra sustancia en las glándulas oxínticas que se llama el factor intrínseco. Entonces vamos con otra función digestiva del estómago. El factor intrínseco es una sustancia que se une a la vitamina B12 que estamos ingiriendo con los alimentos, formando un complejo, ¿ok? El complejo vitamina B12 más factor intrínseco, que va a discurrir a lo largo de todo el intestino y cuando llega al ileón se absorbe, ¿ok? Para trasladarse hacia el hígado para que la vitamina B12 pueda ser utilizada como coenzima en distintos procesos metabólicos, pero aparte de eso, recuerden que la vitamina B12 es un componente esencial de la síntesis de la hemoglobina. Entonces, tenemos que para que se pueda absorber vitamina B12 necesitamos que el estómago produzca factor intrínseco. Si no hay producción de factor intrínseco no se forma el complejo y no hay absorción de vitamina B12. Entonces imagínense una persona que tenga daño de la mucosa gástrica por algún problema, una gastritis atrófica. Hay personas que toman constantemente bloqueadores de bomba de protones, lo cual lleva a que haga atrofia de la mucosa, lo cual hace que se pierda la función de la secreción del factor intrínseco y no puede absorber vitamina B12. O podríamos poner otro ejemplo en algún procedimiento quirúrgico en el cual se elimine parte del estómago o todo el órgano. No va a haber factor intrínseco que forme el complejo, por lo tanto no va a haber vitamina B12. Se produce una reducción de esa vitamina con las consecuencias que ella pueda tener. Entonces en esos casos, en ese tipo de pacientes necesitaremos la administración con cierta frecuencia de vitamina B12 por vía parenteral, porque no servirá que se la demos por vía oral porque no se va a absorber ante la ausencia del factor intrínseco. Luego tenemos la otra sustancia que dijimos que se produce en el fundus gástrico, que es la grelina. La grelina en realidad es una hormona, es un neuropéptido, ¿ok? Es una proteína grande que no va a actuar allí en el estómago, se produce allí. El estímulo de la grelina generalmente es el estómago vacío. Cuando el estómago está completamente vacío, por ejemplo en el ayuno, en las mañanas, estas células producen grandes cantidades de la grelina. Sin embargo, algunos tipos de alimentos pueden estimular la secreción de ella. Entonces la grelina va a viajar y va a actuar sobre los centros del hambre que se encuentran en el hipotálamo. Y el hipotálamo tiene que tener una regulación bastante equilibrada para regular el hambre.
¿ok? O la necesidad de ingesta. Y tiene que existir un equilibrio tónico en el cual los factores que son anorexígenos, o sea, que quitan el hambre, y los factores que son aroxígenos, o sea, que producen hambre, estén en un equilibrio. Entonces, la grelina fundamentalmente lo que le dice, estimula al hipotálamo, y el hipotálamo señala que hay necesidad de ingesta de alimentos. A su vez, la grelina puede ser contrarregulada por los factores anorexígenos, como por ejemplo la noradrenalina, la dopamina, la colecistocinina, pero principalmente la leptina, que es una hormona que se produce en el tejido adiposo y de la cual sabrán en la unidad de endocrino. Entonces, la grelina fundamentalmente entonces es una sustancia que te va a decir, te va a provocar hambre, te va a decir le dice al organismo que necesita ingerir nutrientes. Cuando se produce un desequilibrio entre estos factores, ¿ok? Entonces pueden producirse trastornos de alimentación. Y al parecer, la grelina juega un papel muy importante en el origen de la obesidad, que realmente se ha convertido en una epidemia con las comorbilidades que lleva. Y es la investigación de estos mecanismos con estas sustancias lo que puede llevar al descubrimiento de estrategias que sean acertadas en el manejo de la obesidad. De hecho, ya se han producido algunos cambios con estas investigaciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros aplicamos la fisiología que estamos viendo a nuestra realidad, aquí tenemos un esquema de lo que es un procedimiento quirúrgico para el tratamiento de la obesidad, que es una manga gástrica. Entonces, fíjense que tenemos acá, se seccionó parte del estómago, fundamentalmente cuerpo y fundus gástrico, ¿ok? Obviamente tenemos esto que es como una manga. Este es un estómago que tiene mucha menor capacidad, por lo tanto la persona con la manga gástrica ingiere alimentos, esto se llena más rápido que el estómago completo, por lo tanto, con menor cantidad de alimentos, se va a distender la pared del estómago, y recuerden que la distensión va a enviar una información aferente al sistema nervioso que le va a decir, ya estoy lleno, el aparato digestivo. Se quita da una sensación de saciedad. Pero aparte de eso, fíjense que en el procedimiento quirúrgico se lleva prácticamente el 80% del fundus gástrico. Por lo tanto, se elimina casi todas las células productoras de grelina, y estos pacientes miden la grelina y son pacientes que prácticamente no dejan de producir grelina, porque pueden haber otras fuentes o pequeñas cantidades de células allí, pero la cantidad de grelina es mucho menor. Por lo tanto, es algo que le dice también al sistema nervioso que está saciado. Pues por eso el paciente se siente saciado con una menor cantidad de alimentos, y eso es lo que lo lleva a que se apegue mejor a un régimen dietético que pueda conducir a una disminución de su índice de masa corporal. Acá tenemos un esquema, por ejemplo, de un bypass gástrico. Fíjense que en el bypass, que es otra estrategia, otro tratamiento quirúrgico para el tratamiento de la obesidad, fíjense en el diagrama, el estómago es seccionado, ¿ok? Solamente queda una pequeña bolsa de estómago arriba, que es donde va a caer el alimento. Por lo tanto, esto se llena muy rápido porque tiene menor capacidad. Y fíjense que el intestino delgado, ¿ok?, es seccionado en un punto. El punto donde se va a seccionar dependerá del grado de obesidad del paciente. Pero en líneas generales, fíjense que este intestino se secciona y se sube hasta acá, hasta donde está la bolsa gástrica. Por lo tanto, por acá va a venir la alimentación, esta es la rama alimentaria, y por acá vienen las secreciones del páncreas y de la bilis, que veremos más adelante son los que tienen enzimas digestivas. O sea, ayudan a la digestión de los alimentos para que puedan ser absorbidos. Por lo tanto, el poco alimento que consume el paciente, porque se siente lleno rápidamente, no está en contacto con las enzimas digestivas del páncreas, ¿ok?, que tiene enzimas para proteínas, grasas y carbohidratos. Por lo tanto, en todo este segmento no se va a producir, en todo este segmento
no se va a producir absorción de alimentos, sino que la absorción va a comenzar en un segmento más distal. Por lo tanto, este procedimiento es un procedimiento mixto porque produce restricción de la cantidad de alimentos y produce también una disminución de la absorción de los mismos. ¿Ok? Si seguimos con la aplicación de fisiología, quiero dejarles una pregunta en el aire para que ustedes analicen lo que hemos visto hasta el momento y piensen, utilizando la lógica, estamos en fisiología, pero yo quiero llevarlos a que apliquen la fisiología. ¿Ok? Y es cuestión de lógica. ¿Qué sucederá, por ejemplo, en este paciente con la vitamina B12? ¿Ok? Porque la vitamina B12 no está entrando en contacto con el factor intrínseco. Bien, es una pregunta interesante que puede surgir en este paciente, en estas personas. O qué pasa, por ejemplo, con la digestión de las proteínas, cómo puede verse afectada. Luego del estómago tenemos el duodeno, y en el duodeno, recuerden, por anatomía desemboca el conducto de Windsor que viene del páncreas a través de la ampolla de Vater, y que recuerden que está rodeada por un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. La secreción pancreática tiene fundamentalmente enzimas, agua y bicarbonato, pero ¿qué enzimas tiene? Fíjense. No voy a entrar en muchos detalles porque esto es, si se quiere, cuestión hasta de memorización, pero tiene enzimas que actúan sobre los tres tipos de nutrientes, sobre las proteínas, las grasas y los carbohidratos. ¿Ok? Entonces tenemos tripsina, quimotripsina, lipasa, amilasa. ¿Ok? Cada uno con un sustrato, pero ¿qué es lo que hacen ellas? Esencialmente lo que les dije al inicio de la clase. Romper las macromoléculas naturales que nosotros estamos ingiriendo como nutrientes, o sea, romper las grasas, romper las proteínas, romper los carbohidratos, ¿ok? Y llevarlos a sus componentes esenciales, ¿ok? Entonces los carbohidratos los convertirán en monosacáridos, las proteínas en aminoácidos y las grasas convertirlas en ácidos grasos y glicerol para que puedan ser absorbidos, porque el epitelio intestinal no tiene un mecanismo que le permita absorber esas moléculas en su estado natural. Las enzimas pancreáticas, al igual que como dijimos cuando hablamos del pexinógeno, tienen la característica de que se segregan en forma de decimógenos, ¿ok? O sea, enzimas inactivas. Entonces, cuando ellas llegan al duodeno, ahí en el duodeno hay otra enzima que se llama enterocinasa, además de que el pH en el duodeno cambia, se convierte en un pH alcalino, y esa conjunción de eventos hace que el tripsinógeno se convierta en tripsina, y la tripsina entonces es una enzima activa que ya puede actuar en este caso sobre las proteínas. Es importante que la transformación de las enzimas de su forma inactiva a la forma activa suceda en la luz del duodeno, porque si esa transformación tiene lugar en el mismo páncreas, entonces estas enzimas activas van a digerir prácticamente el propio páncreas y se produce un cuadro que se llama pancreatitis, que puede llegar a ser incluso mortal. Bien. Entonces, todas las enzimas pancreáticas tenemos que saber, estamos poniendo acá como ejemplo la tripsina, pero todas las enzimas pancreáticas en realidad se secretan en forma de zimógenos, que son enzimas inactivas. Aparte de las enzimas que se segregan en el páncreas, también se produce un jugo pancreático, porque esas enzimas tienen que tener un vehículo. ¿Ok? Y veamos cómo se forma este jugo pancreático. Esencialmente lo que hay es una unión de agua con dióxido de carbono. Todas las células tienen agua dentro y tienen dióxido de carbono. Se puede formar entonces ácido carbónico, que puede disociarse luego en bicarbonato e hidrogeniones. ¿Ok? Este bicarbonato a su vez sufre un mecanismo de contratransporte para ser secretado hacia los conductos pancreáticos. ¿Ok? No está diagramado acá, pero obviamente el bicarbonato, que es un anión, va a arrastrar consigo cationes como el sodio. ¿Ok? Y esto crea un medio hipertónico que va a arrastrar a su vez agua por ósmosis. Entonces el jugo pancreático está formado esencialmente por
enzimas, agua que es rica en bicarbonato de sodio. Ese bicarbonato, esa enorme cantidad de bicarbonato, ¿para qué sirve? Bueno, sirve, recuerden que la secreción que se produce en el estómago es fundamentalmente ácida y va a caer en el duodeno. Entonces, el bicarbonato del jugo pancreático esencialmente lo que hace es amortiguar la enorme acidez del jugo gástrico para cambiar el pH, para que las enzimas puedan pasar a su forma activa y a su vez para proteger también la mucosa del intestino delgado, que no está preparada como la del estómago para soportar un medio ácido. Junto con la secreción biliar, drena en el duodeno también, junto con la secreción pancreática, drena en el duodeno la secreción biliar que viene del hígado, ¿ok? Recordemos que en el hígado se producen todos los procesos metabólicos del organismo, todo lo que se absorbe en el intestino se va a metabolizar en el hígado, y aparte de eso se forman allí en el hígado algo que se llaman las sales biliares, ¿ok? Que van a salir de este órgano a través de los conductos biliares, que al final se unen en un solo conducto que se llama colédoco. Parte de esa bilis se va a almacenar en la vesícula biliar. La vesícula biliar tiene una mucosa que absorbe agua, y a toda solución que usted le saque agua, usted lo que va a hacer es concentrarla, ¿ok? Entonces la vesícula biliar no forma bilis. La vesícula biliar lo que hace es guardar una cantidad de bilis y concentrarla, ¿ok? Al sacarle agua. La bilis tiene agua, tiene electrolitos, pero también es rica en sales biliares, que vamos a ver que tienen una función bastante importante. Fíjense que esto va a drenar junto con el conducto pancreático, ¿ok? En la papila se abre el esfínter de Oddi cuando nosotros ingerimos alimentos, ¿ok? Sobre todo alimentos ricos en grasas. Se libera una hormona que se llama colecistocinina, que estimula la pared de la vesícula para que se contraiga y se vacíe, y al mismo tiempo produce relajación del esfínter de Oddi, de manera que eso permite entonces la salida tanto de la secreción pancreática como de la secreción biliar. Las sales biliares que están ahí en la bilis son moléculas, para que ustedes me entiendan, es una sustancia anfipática. O sea, tiene un extremo que es soluble en agua y otro extremo que no es soluble en agua, sino que tiene más afinidades por las grasas. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que hace la secreción biliar para ayudar a la digestión? Lo que hace actuar es como un jabón, ¿ok? Emulsionando las grasas. ¿Y cómo hace eso? Bueno, lo que hace es que la porción de la sal biliar que es compatible con la grasa, que es liposoluble, se mete dentro de la grasa, y el extremo que no es soluble, sino que es soluble con agua, queda en la parte de afuera. Entonces se forma un glóbulo de grasa y pequeños glóbulos, y el movimiento del intestino, que ya vemos cómo es, hace que esto se mezcle y se agite, y entonces de esa manera se emulsiona la grasa, y de una gran molécula de grasa se van a formar pequeños globulitos de grasa, ¿ok? Y esos globulitos de grasa, como están rodeados por esos sales biliares que tienen un extremo que es polar, que es soluble en agua, ese extremo es el que permite ser absorbido a través de la mucosa del intestino. Esa es la función de la bilis, ¿ok? Aparte de eso, la bilis tiene otros componentes como la bilirrubina, que a medida que avanza en el intestino va a sufrir una transformación química para llegar a formar algo que se llama estercobilinógeno. Esto lo vieron ustedes en bioquímica. Este estercobilinógeno es lo que le da el color a las heces. Aparte de eso, la bilis también permite la absorción de algunas vitaminas, ¿okay? Que necesitan de esos ácidos biliares, al igual que las grasas, para su absorción. Por ejemplo, la vitamina K. ¿Ven? Entonces la vitamina K, ustedes recuerdan de la primera unidad cuando vimos hemostasis y coagulación, es una vitamina esencial para la formación de ciertos factores de coagulación. Entonces, apliquemos esto a la realidad, este trabalengua casi bioquímico que hemos visto ahorita. ¿Para qué nos sirve en nuestra realidad esta fisiología cuando ustedes sean médicos? Entonces, imagínense algo que ocurre con relativa frecuencia,
que haya una obstrucción biliar. ¿Ok? Si hay una obstrucción biliar, ¿qué va a suceder? La bilis no puede caer acá en el duodeno. Vamos a suponer que el paciente tiene un tumor en la vía biliar. ¿Ok? Es algo relativamente frecuente o en la cabeza del páncreas. Entonces, no tiene bilis que caiga al intestino, ¿verdad? Por lo tanto, la grasa no puede ser emulsionada, por lo tanto se ve dificultada su digestión. Si no se puede digerir, no se puede absorber. Entonces se queda en el intestino la grasa, eso crea un medio hipertónico que a su vez va a arrastrar agua y puede producir diarrea. Diarrea rica en grasa que se llama esteatorrea. ¿Ok? El mismo paciente te dice, mira, las heces son aguadas y como con grasa. ¿Ok? Aparte de eso, si no hay bilis, no hay esterco bilinógeno, las heces no van a tomar color, entonces las heces van a ser de color blanco, acolia, se lo van a ver el año que viene en semiología. Entonces fíjense que con un interrogatorio de un paciente que le dice estos dos síntomas y sabiendo esta fisiología y aplicando, ya ustedes pueden orientar el diagnóstico del mismo. Bien, ese mismo paciente tampoco va a absorber vitamina K. Si no absorbe vitamina K, no va a poder formar factores de coagulación como el factor 2, el factor 5, el factor 7, ¿verdad? Por lo tanto, se van a prolongar, va a haber un bloqueo en cierta cascada de coagulación que ustedes ya vieron, ¿verdad? Y ahorita les dejo esa pregunta en el aire para que ustedes al culminar la clase se pregunten qué vía de la coagulación está alterada y qué tiempo de coagulación voy a tener alterado en este tipo de paciente. Y si él no lo puede absorber la vitamina K, ¿qué tienes que hacer con el paciente? Tienes que colocársela por vía parenteral. Bien. Luego, a lo largo del intestino, tenemos muchas células, distintos tipos de células, las células de Panel, las células epiteliales, las células caliciformes, que ellas se encuentran metidas en las criptas del Lieberkühn, que están entre las vellosidades intestinales y fundamentalmente producen secreción para servir de vehículo al alimento que va transitando por la luz y básicamente es un líquido idéntico al líquido extracelular. Ese líquido, así como es secretado por el intestino, va a ser absorbido también en el intestino, sobre todo en el intestino grueso. ¿Ok? Toda la cantidad de líquido que se secreta aquí vuelve a ser absorbido. Sin embargo, esto es importante a la hora de, por ejemplo, pueden haber algunas infecciones, enfermedades infecciosas que pueden producir diarrea. Y entonces la diarrea, ustedes pueden ver entonces que es un líquido básicamente extracelular. Entonces el paciente que tiene diarrea pierde el líquido extracelular, por lo tanto va a tener una deshidratación isotónica de su líquido extracelular. Por lo tanto, ustedes tendrán que tratar a ese paciente con soluciones que sean isotónicas con el líquido extracelular. De ahí es la importancia y la aplicación, el conocimiento de saber la composición de los líquidos de los distintos segmentos intestinales. Diferente, por ejemplo, un paciente que tenga vómitos pronunciados y que sean vómitos primordialmente procedentes del tracto digestivo superior, donde esté vomitando bastante bilis y con ello jugo pancreático, ¿ok? Entonces ya ustedes podrán inferir qué tipo de líquido está perdiendo ese paciente, qué electrolitos está perdiendo y qué es lo que ustedes tienen que reponerle. Entonces, la función final del tubo digestivo es la digestión y la absorción. ¿Ok? Vemos entonces que los principales nutrientes, carbohidratos, proteínas y grasas, se van a absorber en el yeyuno y en el ilion, ¿ok? Y el agua y los electrolitos a nivel del colon. Como les dije, el proceso por el cual se da la digestión es el proceso inverso a cómo se forman las macromoléculas. Las grandes macromoléculas se forman por condensación, que es meterle una molécula de agua es sacarle una molécula de agua para que se forme un nuevo enlace. Entonces se forma una molécula más grande. En el proceso de digestión es el proceso inverso a la condensación, que es hidrólisis, o sea, es meter una molécula de agua para romper ese enlace. En la condensación dijimos entonces una molécula cede un ion hidroxilo y la otra cede
un ion hidrógeno, se forma una molécula de agua y donde se pierden esos elementos se forma un enlace. En la hidrólisis es lo contrario, donde está ese enlace vamos a meter agua, ¿okay? De manera que el hidroxilo se une a un extremo y el hidrógeno a otro y se rompe el enlace. Ese es el mecanismo básico de digestión para carbohidratos, proteínas y grasas. Y está mediado en el aparato digestivo por una enzima que cataliza ese proceso. ¿Okay? Para el caso de los carbohidratos comienza con la tialina en la saliva, ¿okay? Y luego con la amilasa pancreática. Eso va a digerir los grandes, las grandes polisacáridos, ¿ok? Y los va a convertir en maltosa y polímeros más pequeños, como la lactosa y la sacarosa. En el caso de la maltosa, va entonces a ser digerida por una enzima que se llama maltasa, la lactosa por la lactasa y la sacarosa por la sacarasa. La lactosa es el disacárido que obtenemos de los lácteos. La sacarosa es el disacárido que obtenemos del azúcar que viene de la caña de azúcar. ¿Ok? Y entonces de esos disacáridos siempre se va a formar una molécula de glucosa y otro monosacárido. Por ejemplo, de la lactosa vendrá una molécula de glucosa y una de galactosa. Y de la sacarosa se forma una de glucosa y una de fructosa, que son los monosacáridos que nosotros vamos a absorber, principalmente la glucosa, que es nuestra principal fuente de energía. En el caso de las proteínas, sucede el mismo proceso de hidrólisis, solo que es mediado o catalizado por otras enzimas que ya hemos mencionado, que va a dar lugar a la ruptura de las grandes cadenas polipeptídicas para formar aminoácidos individuales, que son los que vamos a absorber. Y en el caso de la digestión de las grasas, que ya sabemos que se ingieren como triglicéridos, o sea, ácidos grasos unidos con glicerol, lo que va a ocurrir en primer lugar es una emulsión, que ya vimos por cómo se da la emulsión. Luego que la grasa es emulsionada, entonces actúa la lipasa pancreática para formar entonces ácidos grasos y monoglicéridos, que son los que van a ser absorbidos. Acá tenemos la base anatómica de la absorción. Fíjense que podemos tener 4 metros hasta 5 metros, distancia variable, pero entre 3.5 y 5 metros de intestino delgado. Pero la mucosa del intestino delgado está como enrollada sobre sí misma, forma muchos pliegues, miles de pliegues que se llaman vellosidades intestinales, y esas vellosidades a su vez tienen microvellosidades, y es esta estructura anatómica lo que hace que esos 5 metros o 3.5 metros de intestino delgado se conviertan en más o menos 120 metros de superficie de absorción. Y fíjense que en estas microvellosidades existe una disposición vascular, ¿okay? Que hemos explicado anteriormente, en la cual fíjense que tenemos un aporte de sangre arterial, aunque sabemos que al ápice no llega mucho oxígeno. Luego tenemos las vénulas, ¿ok? Y en el medio tenemos un vaso linfático, ¿ok? Entonces se produce acá la absorción, los elementos que absorbemos, principalmente los carbohidratos y las proteínas, se vienen por las vénulas, algo de las grasas también, aunque las grasas tienden a irse más por el sistema linfático. Pero todo esto va a drenar finalmente en el sistema porta para ser metabolizado en el hígado, y esta es la base anatómica de esa absorción. ¿Cómo se absorbe el agua? Esta absorción, este mecanismo es el mecanismo de Diamond que hemos visto en la primera unidad y que seguramente volverán a repasar en renal. Básicamente sabemos que el interior celular tiene un bajo contenido en sodio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una difusión siguiendo el gradiente electroquímico del sodio. No voy a entrar en detalles porque ya esto lo estudiamos en la primera unidad, pero obviamente si hay mayor concentración de sodio en este lado, va a tender a pasar por diferencia de concentración al intracelular. De acá este sodio será bombeado por unas bombas que están acá hacia los espacios intercelulares, creando un medio hipertónico acá. Al haber un medio hipertónico, o sea, con mucho soluto, arrastra por ósmosis agua, y ese es el mecanismo de absorción fundamental. Los electrolitos están diagramados aquí, por ejemplo, el sodio, el cloro, pero básicamente todos los electrolitos siguen el mismo mecanismo de absorción, que es son mecanismos de cotransporte, o sea, utiliza transportadores.
proteínas transportadoras o bombas, como estamos acostumbrados a llamarlas, que están acá en la pared de la célula del intestino, que al ser un mecanismo de cotransporte necesita que se unan dos sustancias. Por un lado, el electrolito que se va a absorber y otra más. Entonces, por ejemplo, para el caso del sodio tenemos cotransporte con aminoácidos y cotransporte con glucosa. O sea que este transportador necesita que se una el sodio con un aminoácido para ser llevado hacia el interior, siguiendo el gradiente electroquímico del sodio. En el caso de la glucosa, del sodio y del transportador sodio-glucosa, necesitamos que se una sodio-glucosa. Bien. Este mecanismo en particular tiene alguna aplicación. Bueno, ustedes habrán visto que las diarreas se tratan con sales de rehidratación oral, básicamente. ¿Y qué es el suero oral? Bueno, el suero oral lo que es agua con una serie de contenidos que simulan la fisiología de la absorción estimulan la fisiología de la absorción de agua y electrolitos en el intestino. Entonces, si ustedes agarran un sobrecito de suero oral y ven sus componentes, verán que es rico en sodio y en glucosa fundamentalmente. También tiene otros iones, por supuesto, pero utiliza fundamentalmente este mecanismo de cotransporte, ya que este mecanismo, al ese suero tener gran cantidad de sodio y glucosa, va a favorecer que se absorba estos dos. ¿Ok? Eso va a crear un medio hipertónico acá que a su vez me va a arrastrar agua. Y ese es el mecanismo fisiológico de la rehidratación oral. Cuando tengan chance y dinero, cómprense una botellita de Gatorade y verán cuál es el componente del Gatorade. ¿Ok? Verán que tiene un contenido importante de glucosa y de sodio para utilizar este mecanismo de absorción. Es ahí donde está el truco y las ventas. Cabe señalar que es lo mismo que, o sea, cuando tú terminas una carrera, terminas de trotar, obviamente si tomas Gatorade, sí, es verdad, te vas a rehidratar más rápido porque estás utilizando la fisiología. Pero también puedes comer naranja, cambur y agua, y es lo mismo, vas a estar aportando sodio, glucosa y agua. Y bueno, te puede resultar un poquito más barato y más natural. Bueno, señores, hemos culminado el estudio de la digestión y la absorción. Quiero terminar con esta lámina muy a tono con ustedes, o con nosotros, mejor dicho, el tiempo. Yo sé que para ustedes ha sido demasiado esperando y extenso también sufriendo lo que vivimos. En el caso de Venezuela, la situación de pandemia tiene añadidos otras situaciones que tenemos años sufriendo, pero que vino casi a aniquilar físicamente la universidad. Digo físicamente porque saben que físicamente está en muy malas condiciones, pero la universidad no es una estructura física, la universidad somos personas. Este tiempo va a pasar, vendrán tiempos mejores en que ustedes podrán reír, podrán amar, podrán mirar el pasado y sentir que aunque les pareció largo, en realidad no lo fue. El programa de fisiología ciertamente se ha demorado. Pienso que es justo decir que ha sido en parte no responsabilidad ni de ustedes ni de nosotros los profesores, sino de las circunstancias que tanto ustedes como nosotros vivimos. Quiero que sepan que para nosotros no es fácil. Al comienzo de la pandemia pensé que yo me iba a acostumbrar a las clases virtuales. Estaba ganado a hacerlo, estimulado, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no, que es necesaria la presencialidad, que no es lo mismo que ustedes me vean a través de una pantalla o que yo pueda mirarlos directamente a los ojos en el salón de clase, conocerlos, intercambiar. Las pocas clases que tuvimos presenciales vieron cómo eran las dinámicas, que eran bastante ricas. Pero en fin, esta ha sido la situación que nos ha tocado vivir.
lo más importante es conseguir los objetivos. Lo más importante no es el tiempo en el que ustedes lo logren. A veces es mejor un camino angosto y largo que los lleve a una meta que un camino corto y ancho que no los lleve a ningún lado. Lo digo en el sentido de que existe cierta presión en este momento para culminar el año académico. Pero lo que ustedes tienen que valorar es si lo que quieren es terminar a tiempo su año lectivo o si ustedes lo que quieren es terminar de adquirir el conocimiento que van a necesitar. Por el momento, lamentablemente, hasta acá pues llega mi participación en este año lectivo. Era lo que me correspondía este año impartir. Compartimiento, sistema nervioso y digestivo. En lo personal, quedo con cierta necesidad de contacto con ustedes. Por ahí tenemos una tutorial que haremos a través de un foro chat. Espero que haya mejor participación de la que ha habido en las pasadas. Trataré de hacerlo de la manera más dinámica posible. Y bueno, como siempre les deseo la mejor de las suertes, que tengan un buen camino y mucho éxito en lo que les queda por venir. Soy el profesor Alejandro Gil, ha sido un placer para mí.